Estamos en vivo, ya podemos dar inicio al Perfecto. encuentro. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Hoy tenemos un encuentro que nos convoca a una clase magistral con la presencia del profesor Máximo Lanker de la Universidad de California, Los Ángeles. Estamos aquí también en la Universidad Nacional de Lanús, en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, transmitiendo. Nos acompaña el director del instituto, Gustavo Palmieri, y vamos a conversar sobre jurisdicción universal. La clase se llama Jurisdicción Universal en la Argentina, casos locales y debates globales en la lucha contra la impunidad, y vamos a tener un encuentro más informal. Estamos con una audiencia por YouTube de todo el mundo, de distintos países, de distintos continentes, así que les damos la bienvenida a todos y a todas, un gusto que nos acompañen, y vamos a compartir diálogos y reflexiones sobre estos temas que llevamos durante años. Así que te doy la palabra, Gustavo, y gracias por acompañarnos desde otro lugar, que ya nos vas a comentar por qué. Perfecto. Sí, muchas gracias, Julieta. Bueno, soy Gustavo Palmieri, director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Para nosotros es un placer. Digo, Julieta es una investigadora que se ha unido al equipo de investigación en los últimos años, y el trabajo que está realizando sobre jurisdicción universal nos parece fundamental. Porque es fundamental su trabajo también porque era fundamental y es fundamental la incidencia y el trabajo que realiza Argentina, los jueces de Argentina, pero también abogados de Argentina y organizaciones sociales empujando la jurisdicción universal, o sea, casos de distintos países del mundo, algunos con mucha relación, hubiera dicho, cultural e histórica con Argentina, que son sentidos, y algunas de cuyas víctimas están viviendo en Argentina, diga, los casos del franquismo, pero también casos de Myanmar y otros países han tenido intervención en la jurisdicción universal, intentan y avanzan, y en algunos, como los primeros que mencionaba, con distintos niveles de avance. Eso seguramente va a poder contarnos tanto Julieta como Máximo. Y es interesante compararla con los distintos países, que es un trabajo que también estamos haciendo, porque también ese lugar nos da, en alguna medida tiene que ver con la tradición que ha tenido Argentina en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Para la región y para Argentina, la jurisdicción universal en sus inicios ha sido fundamental. Las primeras, tanto desde la prisión y la detención de Pinochet en su momento, pero también en sus casos de otros, los casos sobre represores de Argentina iniciados en otros espacios también contribuyeron al proceso en Argentina. Y es interesante que ahora desde las organizaciones, desde la institucionalidad argentina, se pueda responder y nosotros podamos intervenir muchas veces en esa respuesta, que en algún lado de la universidad investigamos, vemos y analizamos, pero también muchos de los integrantes de la universidad participamos de organizaciones sociales que participan y colaboran en los enlaces o en estos procesos. Y lo digo por esta relación que se tiene en Argentina, y bien planteaba Julieta que yo no puedo estar ahora en el instituto donde está ella, porque estamos en un par de horas en Washington a solicitud de distintas organizaciones de derechos humanos, pero acompañadas también no solo por los centros de derechos humanos y por las universidades, sino por ejemplo, por el Consejo Interuniversitario Nacional, que es donde se juntan todos los rectores nacionales. Estamos acompañando una audiencia que nos concedieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los problemas y el desmantelamiento de algunas distintas políticas de memoria, de verdad, de justicia y la incidencia que eso ha tenido, cuestiones que tienen que ver con desmantelar las políticas que tienen que ver con la identificación de hijos apropiados, las faltas de apoyos a distintas instituciones públicas y privadas que están trabajando en esa línea, o el mantenimiento en este espacio. El año pasado la UNESCO reconoció el espacio dentro de los centros de los espacios de memoria internacionales, también a la EXESMA, que es donde estoy ahora, y desde donde, así como algunos van a estar en Washington, otros vamos a estar acá participando
desde esta audiencia, inclusive varias de las víctimas, de personajes emblemáticos o referentes emblemáticos y víctimas en Argentina, Estela de Carlotto y Tati Almeida, que ya no están en edad de poder viajar a tan lejos hasta el último momento, no sabemos si viajaban o no, van a estar acompañándonos desde acá. Es un problema ese, porque se asocia no con un problema solamente de esta política. Argentina acaba de votar la semana pasada por primera vez y siendo único país en contra de una resolución incuestionable de Naciones Unidas sobre derechos indígenas. La canciller argentina fue destituida por acompañar un voto que tenía que ver con acompañado, donde siempre votaban todos los países, pero en particular, a partir de ahí, lo que se empezó a plantear también es una cuestión donde Argentina no va a acompañar, no está acompañando el Poder Ejecutivo, que es quien decide esos votos, las cuestiones relacionadas con temas de derechos humanos en Naciones Unidas. Aún aquellas, diría, que no están controvertidas por ningún otro país. Eso es un problema serio para, la verdad, que para nuestro lugar en el mundo, porque el mundo también está cambiando, así que es parte de las situaciones que se están dando en el mundo, y porque tiene que ver con también preguntarnos cómo van a continuar estas políticas o cuáles son los desafíos de la justicia, de la jurisdicción universal en este nuevo contexto, ¿no? Porque no es solamente un nuevo contexto en Argentina, porque uno puede decir, bueno, si no serán estos tribunales, serán otros, sino que es un nuevo contexto internacional. Se está generando un nuevo contexto internacional. Así que, bueno, esas son las preocupaciones que tenemos. Estos son los distintos frentes donde estamos interviniendo. Le agradezco mucho a Máximo, con quien nos conocemos desde hace muchos años, su participación en este encuentro, en las múltiples ocupaciones que tiene, pero además nos parece muy importante. Y muchas gracias también, Julieta, porque estas reuniones en el Instituto se arman también con los investigadores y las investigadoras que hacen esto, y a todas y todos los que están participando de este encuentro, y siempre a disposición, porque son los que fortalecen ahora con su participación, pero también con sus consultas y sus respuestas, la posibilidad de estar avanzando en estos trabajos. Así que, Julieta, te paso la palabra y los voy a acompañar hasta que pueda. Te voy a estar escuchando, Máximo, y después, cuando sea el momento de irme, sin hablar nada, porque ya me doy por los saludos, me voy a tener que retirar. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos incluso en este momento tan particular, y qué importante que se pueda realizar esta audiencia, y luego nos comentarás cómo sigue todo, ¿no? Y además, ahora empalmo con el proyecto de investigación. No podemos pensar los casos de jurisdicción universal en la Argentina, que, para explicar muy rápidamente, son juicios penales ante los tribunales federales de la Argentina, en general en Comodoro Pi, para juzgar crímenes internacionales que sucedieron fuera del territorio nacional, cuando no hay víctimas argentinas ni perpetradores de origen argentino. Entonces, esta jurisdicción universal quiere decir que cuando hay crímenes tan atroces como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que ofenden la conciencia de la humanidad, otras jurisdicciones pueden tomar el caso, investigar para determinar los hechos, las sanciones, las responsabilidades de las personas que estén imputadas en los casos. Bueno, en la Argentina por ejemplo, el caso del franquismo lleva más de 14 años, es el único juicio que está abierto por los crímenes durante el periodo de Franco en España, en el mundo. Es como la causa bandera, pero hay muchas otras causas. Hay causas que se han presentado las denuncias y no han prosperado, y otras causas que son más nuevas. Pero ninguna de estas causas puede entenderse sin la lucha en la Argentina contra la impunidad, en toda la experiencia y el recorrido de 4 décadas y más que ha tenido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina, y toda esta experiencia desde el juicio a las juntas, los juicios en el exterior, el juicio a Cilingo en España, luego la reapertura de los juicios aquí, que ya van más de 300 condenas y más de 1000 perpetradores condenados. Sin toda esa acumulación de experiencia, sin todos esos aprendizajes, tanto sociales como jurídicos,
sería muy difícil pensar todos estos casos de jurisdicción universal en la Argentina, porque lo que hemos visto con el equipo de investigación a lo largo de los años que llevamos trabajando en este proyecto es que hay profundas conexiones y en distintos sentidos. Por ejemplo, hay abogados que han participado en los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que luego se han involucrado en estas querellas de jurisdicción universal. El Ministerio Público Fiscal viene con la experiencia de los crímenes de lesa y luego empieza a generar distintas políticas y acciones en relación a los juicios de jurisdicción universal, y las propias víctimas y querellantes eligen la Argentina como foro en función de la experiencia de juzgar sus propios crímenes internacionales, pero a nivel territorial. Entonces todo esto se conjuga. Cuando iniciamos el proyecto fue presentado a la convocatoria de la agencia en el año 2021, se empezó a ejecutar en el año 2022 y va a terminar ahora en diciembre. Llevamos 2 años y bueno, ha cambiado el contexto político y esto también nos va a requerir tratar de seguir observando e indagando qué sucede hacia adelante. Los casos que hemos visto son, bueno, el de China con Falun Gong, el caso del franquismo en España que les había mencionado previamente, también el caso del pueblo rohingya en Myanmar, y luego estos últimos años ha habido un conjunto de casos latinoamericanos. Entonces se ha presentado una denuncia por Nicaragua, otra denuncia por Venezuela y otra por Colombia, con distintas situaciones de persecución política o de ejecuciones extrajudiciales. Y la novedad en estos casos es que la denuncia es contra primeros exmandatarios o primeros mandatarios en ejercicio, ¿no? Y se han generado algunas situaciones que han salido en todos los medios, tanto locales como internacionales, en relación a pedidos de captura, órdenes rojas de Interpol que están en trámite. Bueno, este es el contexto actual en el que estamos. Ha sido un desafío interesante empezar a trabajar todos estos temas y hemos encontrado una gran diversidad de situaciones. No podemos pensar todo en forma uniforme, los casos son muy diferentes entre sí, son diferentes las querellas, son diferentes los abogados. Hay abogados locales, hay abogados internacionales, hay organizaciones internacionales involucradas en estos casos y hay una gran pregunta a futuro sobre qué va a pasar con estos juicios, que es lo que conversamos con Máximo en más de una oportunidad, bueno, van a poder avanzar, qué va a suceder, va a haber condenas, no va a haber condenas, o qué tipo de eficacia estos juicios pueden tener, ¿no? En términos jurídicos y en términos políticos, como el caso que planteó previamente Gustavo de toda la situación de la detención de Pinochet en Londres por los crímenes de la dictadura en Chile, que si bien finalmente no se logró la extradición de Pinochet al lugar para ser juzgado donde lo estaban reclamando y volvió a Chile, nada fue igual en Chile después de ese suceso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco todo el marco en el que estamos trabajando y generando preguntas, más que nada en este momento, y por eso convocamos al profesor Máximo Langer, que muy generosamente aceptó acompañarnos, porque ha trabajado muchísimos años sobre estos temas y lo ha trabajado desde una perspectiva internacional y global, ha generado estadísticas para saber cuántos casos se han presentado en distintos lugares del mundo y sus diferentes formas de evolución, y eso nos permite una mirada más amplia. Por eso el título de la clase magistral, o sea, pensar los casos argentinos en el marco de debates globales. Hay muchísimos debates en Europa y en Estados Unidos sobre este tipo de jurisdicción, hace muchísimos años que se debate, y esto también es lo interesante. La Argentina, como un país, digamos, entre comillas, no central o periférico o desde los márgenes, está impulsando estos procesos de justicia, estas investigaciones, y es bastante atípico que desde el sur global
se puedan desarrollar este tipo de acciones judiciales que generalmente suceden en el norte y generalmente desde el norte se juzgan casos del sur. Y lo que hemos visto y nos hemos preguntado si, por ejemplo, los casos latinoamericanos presentados en Argentina nos pueden hablar o dar algún indicio de pensar algún tipo de justicia sur-sur. Las organizaciones de derechos humanos desde Colombia eligieron presentar la querella en Argentina por los antecedentes de la Argentina de lucha contra la impunidad y, por ejemplo, por el idioma, porque planteaban es mejor llevar una demanda en español con testigos que pueden hablar en su propio idioma que ir a La Haya a hablar en inglés a la Corte Penal Internacional. Esto planteado desde las propias organizaciones, que agrega dimensiones y elementos culturales, si se quiere, para pensar diferente la justicia penal internacional ante crímenes gravísimos. Bueno, dicho esto, como resumen, invito al profesor Langer a dar comienzo a su clase magistral y nuevamente agradeciendo la presencia y que haya aceptado la invitación con tanto gusto. Así que el piso es tuyo, Máximo, gracias. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea donde sea que estén, a todas, a todos. Déjenme primero agradecer al doctor Gustavo Palmieri, director del instituto, y a la profesora Julieta Mira por esta invitación. La verdad que es un honor estar presentando acá, invitado por la Universidad Nacional de Lanús. Y también es un placer porque Julieta viene trabajando sobre este tema muy seriamente en Argentina, y esta es otra oportunidad para que sigamos dialogando sobre este tema. Yo voy a usar un PowerPoint, y ahora voy a compartir pantallas, puedo usar. Lo que voy a hacer, la verdad que llevo bastantes años trabajando sobre este tema, fundamentalmente desde una perspectiva, si se quiere, global. Voy a hablar de Argentina, pero sobre los casos en Argentina y demás, a mí me gustaría más hacer como una especie de diálogo con Julieta, si Gustavo todavía está acá, con Gustavo. Voy a hablar de Argentina y de los casos en Argentina y de la práctica argentina, pero de nuevo, empezando siempre desde una perspectiva global. Y lo voy a hacer desde la academia. Lo voy a hacer desde la academia porque, bueno, es del lugar de donde yo he venido trabajando estos temas. Bien, ¿se ve la pantalla con el PowerPoint? ¿La ven? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, cuestiones introductorias, a ver si puedo, sí. Cuestiones introductorias tal vez son demasiado obvias y tal vez no vale la pena mencionarlas. Ya Julieta Mira explicaba un poco el rol de la jurisdicción universal para lidiar con, digamos, violaciones masivas de los derechos humanos. Cuando estas violaciones ocurren y el país donde las violaciones ocurrieron no persigue penalmente estas violaciones de derechos humanos que constituyen delitos internacionales, hay una serie de respuestas posibles que la comunidad internacional ha tomado respecto de estas situaciones, una serie de herramientas posibles. Y si se quiere, la jurisdicción universal enmarca dentro de la última herramienta acá, ¿no? Digamos, perdón que parte de la presentación está en inglés. Tengo algunas diapositivas en inglés y algunas en español. Voy armando y rearmando cosas, pero esta idea de las persecuciones penales transnacionales, ¿no? Digamos, la idea de que cuando este tipo de delitos son cometidos y el Estado territorial no persigue, una de las herramientas que han sido desarrolladas por la comunidad internacional y por los estados es que otros estados investiguen, persigan, juzguen y eventualmente condenen y castiguen a personas que han participado de la comisión de estos delitos.
Estas persecuciones penales internacionales pueden estar basadas en distintos principios de lo que llamaríamos competencia realmente. La jurisdicción universal es una traducción del inglés. La verdad es que competencia universal tal vez sería más preciso desde un punto de vista de teoría procesal y teoría legal eh, en, en español. Y porque estamos hablando de competencia. O sea, la jurisdicción es la autoridad, ¿no? Para hacer algo, en este caso, si hablamos de la jurisdicción de los tribunales, para investigar, perseguir, juzgar y castigar respecto de un caso, la autoridad para hacer esto, y la competencia es el ámbito dentro del cual esa autoridad puede ser ejercida, ¿no? Y entonces, por supuesto, en materia penal, la competencia territorial es la más importante, ¿no? Digamos, los tribunales típicamente tienen la autoridad de juzgar casos que ocurrieron dentro de su territorio, pero también hay otras bases, ¿no? Para el ejercicio de la competencia bajo el derecho internacional, que permiten estas persecuciones penales transnacionales, ¿no? Lo que se llama la nacionalidad activa, o sea, si por ejemplo el imputado es un ciudadano del país perseguidor, digamos, del país cuyos tribunales están transnacionalmente considerando el caso, la pasiva, ¿no? Digamos, si las víctimas eran o son ciudadanos del país perseguidor. Y ahí es donde viene la jurisdicción universal, en donde hay debate internacionalmente sobre qué incluye y qué no, en parte por una cuestión de debate normativo. El sexto comité de Naciones Unidas hace años que está discutiendo esto, con los estados participando de modo periódico en estas discusiones, y uno de los grandes debates es, digamos, cuál es el significado, el concepto, qué incluye el concepto de jurisdicción universal. Yo simplemente uso una definición que me parece que es bastante estándar y que no, digamos, creo que en parte el debate tiene que ver con que las cuestiones descriptivas o conceptuales se mezclan con las normativas, digamos, el temor de ciertos estados es que si reconocen un concepto muy amplio de jurisdicción universal, como la jurisdicción universal es legal, el ejercicio de la jurisdicción universal es legal, por lo menos en ciertos supuestos bajo el derecho internacional, si reconocen un concepto demasiado amplio, entonces temen que están, digamos, legitimando el ejercicio de la jurisdicción universal por otros estados en casos que los primeros estados tal vez consideran problemáticos. Eh, pero la definición que yo uso es bastante, me parece de nuevo estándar, sin mezclar los dos planos, simplemente hablando de un punto de vista conceptual. Podemos después discutir lo normativo, y voy a hablar un poquito de eso si tengo tiempo. Voy a ver un poco cómo venimos de tiempo. ¿Cuánto hablo, Julieta, más o menos? Estás en mute. Es- Podés hablar Más o menos. entre 40 minutos y una hora Ok, aproximadamente. ok. Voy a estar más cerca, voy a tratar de estar más cerca de los 40 que de la hora. Pero perfecto. La definición, de nuevo, el principio de competencia universal, bajo este principio, básicamente, cualquier Estado puede perseguir, juzgar y punir ciertos delitos, aun si el Estado en cuestión no tenía un vínculo, una relación territorial, de nacionalidad o de interés nacional con el crimen en cuestión, cuando el crimen fue cometido. Y agrego esto porque es importante: cuando el crimen fue cometido, porque hay muchos casos en donde el delito es cometido, el partícipe no era un ciudadano del país en cuestión, pero después emigra y, supónganse, 10 o 20 años después se transforma en ciudadano del país
Bueno, esto para mí todavía es un caso de jurisdicción universal o competencia universal bajo esta definición. ¿Okay? Entonces, vale ahí la aclaración. ¿Cuál es el fundamento del ejercicio de la competencia en estos casos? Porque es algo excepcional, ¿no? Digamos, que un Estado pueda ejercer, y los tribunales de un Estado puedan ejercer su autoridad sobre delitos cometidos en otro lugar. En el caso de la competencia universal, tiene que ver con la naturaleza del delito. La profesora Mira decía, Julieta decías, bueno, son delitos, digamos, condenados por la comunidad internacional, pero no son solo, cuando estamos hablando de delitos bajo competencia universal, típicamente eh, hay base para su ejercicio, ya sea en un tratado, y tal vez hable más adelante sobre esto, o basados directamente en el derecho consuetudinario internacional. Entonces, algunas de estas dos fuentes principales de, de la, del derecho internacional dan la base, digamos, permiten la base jurídica, si se quiere, que permite, con muchas cosas que podemos desmenuzar ahí y analizar, pero que permiten el ejercicio de la competencia universal por parte de un Estado. Bien, esto a nivel de definiciones conceptuales. Yo, por ejemplo, voy a hablar de una base de datos que es a la que se referían antes con las estadísticas. Esta es una base de datos que yo empecé a recolectar en el año 2009-2010. Desde entonces he hecho, con la participación de mucha otra gente a lo largo del tiempo, actualizaciones y ampliaciones de la base original. La base en este momento incluye más o menos 2.550 casos, más o menos, está alrededor de estos números. Incluye cualquier denuncia o caso considerado por parte de las autoridades aún de motu propio, digamos, sua sponte o ex officio, como queramos llamar esto, ¿no? Que esté, aunque sea parcial, que esté total o parcialmente basado en el principio de competencia universal, y respecto de 4 delitos, y en principio solo 4 delitos, que son crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y tortura como delito internacional autónomo. El primer caso en la base de datos es el caso Eichmann, es un caso, digamos, muy vinculado a Argentina y muestra también cómo la Argentina ha realmente sido un partícipe de cuestiones de competencia universal desde el propio origen, porque el caso Eichmann, ex oficial nazi, ¿no? Que digamos, emigra a Argentina después de la Segunda Guerra y que es secuestrado por el Mossad, por el servicio de inteligencia israelí, y llevado a Israel y juzgado en Israel y condenado y ejecutado en Israel. Entonces, suele ser considerado el primer caso moderno o contemporáneo de jurisdicción universal. El juicio fue a principios de los 60, pero digamos, Eichmann entra bajo el radar de las autoridades israelíes en 1957, entonces por eso es que está la fecha en 1957 ahí. El PowerPoint está mal, dice entre 1957 y 2020. En realidad les voy a presentar datos de hasta el fin del 2023. Hoy voy a hablar de nuevo en estas actualizaciones. Y la base de datos tiene información sobre, la verdad, un montón de cosas, algunas de las cuales he discutido en trabajos o en presentaciones públicas, otras que no, por distintos motivos. Algunas variables sí están, digamos, codificadas de un modo sistemático, otras el trabajo de codificación está incompleto. Esa es una de las razones también por las cuales hay ciertas variables que no he usado.
pero tiene de nuevo información no solo sobre la presentación inicial de la denuncia, sino también sobre qué le ocurre a esta denuncia, ¿no? Digamos, es que, supónganse, y sobre esto es lo que voy a hablar mucho, es que la denuncia llega a juicio o no llega a juicio, y si llega a juicio, qué pasa con ese juicio. Bien, esto es la base de datos. Yo esta base de datos la he usado, la verdad, para analizar distintas cosas en el tiempo. Hay una discusión que fue, creo, muy importante en esta materia a mediados de los 2010, hace unos 10 años atrás, pero como siempre pasa, a veces las discusiones también permanecen un poco en el tiempo. Si uno, para explicar un poco esta discusión, una forma de explicarla es, bueno, yo estaba hablando del caso Eichmann. Eichmann es juzgado en Israel a principios de los 60. Después no pasa nada en materia de competencia universal por varias décadas realmente. Y el tema se reaviva a fin de los 70 y durante los años 80, cuando básicamente sale a la luz que hay muchos ex nazis viviendo en países de, desarrollados del hemisferio occidental. Entonces, por ejemplo, del bloque del capitalismo de Estados Unidos y demás. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Inglaterra, eso básicamente provoca o dispara una serie de reacciones por parte de esos países, cada país con políticas distintas. Si a alguno le interesa, podemos hablar de las distintas políticas. En ese marco hay distintas investigaciones, unos poquitos juicios, el caso Finta, por ejemplo, en Canadá, como un ejemplo de eso, o Sawoniuk en Inglaterra, pero realmente la competencia universal toma nuevo impulso en los años 90 con el caso Pinochet. Y el caso Pinochet, en realidad, si uno, de nuevo, no hay nada nacionalista en la charla que voy a dar hoy, ¿ok? Yo no hay nada nacionalista, son todos comentarios, observaciones. Pero si estamos concentrándonos un poco en el rol de Argentina en la competencia universal a lo largo del tiempo, Argentina en realidad cumple un rol importante en los años 90 con el caso, incluso respecto al caso Pinochet, porque en realidad el caso Chile comienza, digamos, es un caso que sigue luego del caso argentino, que comienza en España en parte, bueno, o en gran parte en respuesta a las políticas de derechos humanos de la administración de Menem, con los indultos, básicamente, pero por supuesto también antes con obediencia debida, punto final. Digamos, básicamente durante el gobierno de Alfonsín, básicamente leyes e indultos que habían aparentemente cerrado la puerta a la posibilidad de persecuciones penales en Argentina por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante bueno, principalmente durante la dictadura militar de 1976-1983. Entonces, eso lleva inicialmente a un fiscal español a presentar una denuncia, pero después distintas organizaciones de derechos humanos, digamos, comienzan a trabajar en ese caso y aportar distintos elementos, y poco tiempo después comienza el caso chileno que adquiere muchísima más relevancia y muchísima más importancia, justificadamente, creo yo, porque lleva a una medida muy concreta, digamos, y que tiene mucha repercusión, que tuvo mucha repercusión internacional, que es la detención de Augusto Pinochet en octubre de 1998 en Londres. Augusto Pinochet
es detenido ahí bajo una orden del juez Baltasar Garzón, el juez español, que era uno de los dos jueces que estaba investigando el tema en España. Y esto, digamos, el caso, digamos, estamos hablando de un expresidente que había sido muy poderoso, que todavía tenía grandes niveles de popularidad en Chile, que no había sido perseguido penalmente en Chile, y que además es detenido en Inglaterra, en donde que él siempre consideró un aliado, ¿no? Por su relación con Margaret Thatcher, Malvinas y demás. Entonces, el caso Pinochet es como que es lo que realmente pone el tema de competencia universal en la agenda central, diría yo, del derecho penal internacional, en un tiempo además en donde el derecho penal internacional está tomando velocidad, ¿no? Con la creación del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda en 1993 y 1994 respectivamente, y después con la aprobación del Estatuto de Roma a mediados de ese mismo año, 1998. Luego de esto, comienzan la jurisdicción universal, digamos, como que toma velocidad. Hay dos países que toman especial visibilidad en ese momento, que son España y Bélgica, que comienzan a recibir denuncias por alegaciones de delitos internacionales cometidos alrededor del mundo, realmente alrededor del mundo. Esto lo que básicamente lleva es que, bueno, algunas de estas denuncias fueron contra funcionarios de países muy poderosos o con aliados muy poderosos. En el caso de Bélgica, esto básicamente, esto incluía dos tipos de casos. Primero, el caso contra Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel bueno, ahora no, ex primer ministro de Israel, primer ministro en ese momento, y también otros funcionarios israelíes, y después un segundo caso contra funcionarios estadounidenses. Cuando esto ocurre, estos son tiempos de Bush hijo, presidente Bush hijo en Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos amenaza a Bélgica con remover los headquarters, ¿no? La base, los cuarteles centrales de la sede central de la OTAN de Bruselas, ¿no? Y digamos, con este tipo de repercusiones, el Parlamento belga entonces pasa dos modificaciones, reformas a su Estatuto de Jurisdicción de Competencia Universal, y básicamente esto desinfla el tema, y Bélgica desde entonces no lleva más casos respecto de todo el mundo, sino que se concentra más en algunos casos específicos, como casos contra ruandeses. Y hay toda una serie de cosas que podemos hablar si a alguno le interesa de los casos de Bélgica y los ruandeses. España sigue más en el tiempo. España, bueno, Bélgica sí tiene algún juicio. El caso de los 4 de Butare, por ejemplo, es el primer juicio en Bélgica. En el caso de España, el único juicio realmente es el de Adolfo Silingo, de nuevo Argentina, digamos, ya que estamos haciendo un recorrido a Argentina, producto de lo que hablábamos de los 90, ¿no? Y de esa denuncia inicial en Argentina, con Silingo que va voluntariamente a España, y cuando llega el juez Baltasar Garzón lo detiene, y finalmente es juzgado y condenado en España. Pero de nuevo, con el tiempo, a medida que España va abriendo más y más casos penales,
empieza a recibir presiones. Y entonces en el 2009 hay una primera reforma para tratar de limitar el alcance de de la competencia universal en España, en parte en reacción a presiones estadounidenses. Y en el 2014 hay una segunda reforma en reacción a presiones chinas ahora, porque había varios casos abiertos respecto de China, básicamente también España abandona el espacio en gran medida. Quedan cuestiones de personalidad pasiva y demás, pero estos cambios legislativos combinados con algunas otras cosas básicamente eliminan el tema. Em, a mediados de los 2010, entonces, volviendo un poco a lo que estaba queriendo explicar acá, había, incluso sí, a mediados de los 2010, pero esto continúa incluso hacia fines de los 2010, hay una percepción, o había una percepción, tanto por críticos de la competencia universal, gente como el profesor Luke Radams, por ejemplo, pero también por gente, digamos, que apoya la idea o que apoyaba la idea, gente como David Luan, Naomi Roth Ariadza y otros. Había una percepción instalada de que la jurisdicción universal estaba en retirada, de que estaba en retirada. Em, y em, y la idea es que estaba en retirada basado básicamente en los casos de Bélgica y España, ¿no? Digamos, porque estos habían sido los dos casos de estudio, los dos países como más activos, más emblemáticos en esta materia. Entonces, bueno, si estos dos países básicamente han o reducido o eliminado la competencia universal por parte de sus tribunales respecto de estos delitos, la jurisdicción, la competencia universal está en retirada. Entonces, qué sé yo, había títulos como, uno los puede encontrar en la literatura, The Rise and Fall, ¿no? La subida y la caída, o el ascenso y caída de la competencia universal, o títulos como La canción del cisne de la competencia universal y demás. Yo estaba viviendo en Argentina en ese momento por un tiempito, me acuerdo porque escribí ese artículo desde ahí, y básicamente mis datos no reflejaban eso. Mis datos no reflejaban eso. Y un poco le voy a mostrar esto. Mis datos no reflejaban eso. Lo que reflejaban respecto de denuncias, bueno, de nuevo, si vamos acá más o menos al 2014, supónganse, 2000, ¿no? Cuando yo estaba más o menos escribiendo esto, porque uno conoce los datos del 2015 cuando hace la actualización en el 2016-2017, ¿no? Pero básicamente no había habido un descenso de denuncias. Y si uno mira lo que ha pasado desde entonces, las denuncias de hecho han aumentado. Han aumentado. O sea, la línea de tendencia, hay muchas subidas y bajadas, en parte por investigaciones estructurales y demás, porque si un país como Alemania, supónganse, hace una investigación estructural de casos de Siria y de repente esté investigando, no sé, 100 y pico de casos o más casos. Entonces, bueno, hay un pico ahí, ese es el año, ¿no? Pero la línea de tendencia en general lo que muestra es un ascenso en el tiempo de las denuncias o casos considerados por las autoridades ex officio, ¿no? Digamos, sua sponte. Si uno mira los juicios, de hecho, si uno se fija en el 2014, ya estaban aumentando para el 2014 y han aumentado muchísimo más en los últimos 10 años. ¿Cuál es la historia? Bueno, hay distintas historias para contar aquí.
y voy a mostrarlas. Pero bueno, Argentina, de nuevo, volviendo un poco a Argentina, si uno se concentra en Argentina, ha contribuido, si se quiere, a la expansión numérica de los casos de competencia universal, con distintos casos que podemos mencionar aquí. Los primeros casos que yo por lo menos identifico en Argentina, les hablo de las primeras denuncias que identifico en Argentina, son denuncias de mediados de los 2000, que no son conocidas, no creo estén bajo el radar de casi nadie, pero hay algunas denuncias muy tempranas en Argentina respecto de políticas estadounidenses en Guantánamo o, bueno, relacionadas con Abu Ghraib, digamos, con todo lo que era la política estadounidense en ese momento eh, eh, post septiembre 11, ¿no? Digamos, y pues, seguido de invasiones a Afganistán y a Irak bueno, y también Guantánamo. Pero estas denuncias no fueron a ningún lado, entonces están como denuncias, pero no avanzaron. La primera causa importante, sin lugar a dudas, en Argentina fue y ha sido la del franquismo, seguida por otras, ¿no? Digamos, sí, Falun Gong es interesante porque Falun Gong ha presentado denuncias por todos lados, pero creo que en Argentina es donde más ha avanzado. Myanmar y después las que tenemos en el ámbito, digamos, latinoamericano, si se quiere, un poco lo que decía Gustavo Palmieri, ¿no? Digamos, de otros países de habla hispana dentro de nuestro continente y nuestra región. Y hay otros, qué sé yo, por ejemplo, hubo en su momento alguna denuncia por Paraguay, hay otros casos, pero estos son algunos de los casos más emblemáticos. Entonces, numéricamente la Argentina ha contribuido a la ampliación o la expansión de las denuncias, de las investigaciones e incluso de las órdenes de arresto respecto de competencia universal. Yo no tengo una diapositiva con órdenes de arresto, pero sí tengo esos datos en la base de datos, aunque es una variable que no está del todo actualizada. Donde Argentina no ha contribuido es respecto de juicios. Yo les mostraba antes este aumento de los juicios. No ha habido juicios en Argentina basados en competencia universal respecto de estos delitos. En parte, uno podría decir, y tiene que ver con que en Argentina en parte puede tener que ver con que en Argentina no hay juicios en ausencia. No están permitidos los juicios en ausencia. Y entonces esto básicamente no ha habido juicios, en parte porque no ha habido, sí ha habido órdenes de arresto y demás, pero no ha habido imputados y acusados que realmente puedan estar físicamente sometidos a juicio. Y esto es un obstáculo legal, si se quiere, que existe en Argentina. A veces hay propuestas y demás de levantarlo, ya sea en este contexto o en otros contextos, caso AMIA y demás, pero es un obstáculo legal que está presente en Argentina. Bien, el otro tema que es interesante, y la doctora Mira ya estaba hablando de este tema antes, es el tema del... yo llego a las 2 de la mañana de acá, me creé este título, pero la geografía de la jurisdicción universal o de la competencia universal, de nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿en dónde han estado concentrados estos casos? ¿En dónde se han concentrado? Como la profesora Mira explicaba, han estado concentrados en el norte global y lo que se llama el Commonwealth desarrollado, lo que es el Commonwealth inglés, ¿no? Digamos, que incluye países de alrededor del mundo, pero de países desarrollados. Este mapa lo que muestra son países en donde ha habido juicios de competencia universal. Si uno se concentra en los juicios, como ven, han sido en Europa, alguno en Canadá,
uno en Australia, y después el único que encontramos en el sur global, si se quiere, ¿no? O digamos en países periféricos, semiperiféricos, es el caso Habré en Senegal, que de hecho también es bastante sui generis como caso de competencia universal, porque digamos, uno lo puede considerar casi como un caso de competencia regional, ¿no? Digamos, porque la Unión Africana fue la que creó todo un marco legal para la realización de ese juicio. Eh, el, em, em, Esto es respecto de los juicios. Respecto de las denuncias, yo no tengo las denuncias acá, pero las denuncias están más repartidas alrededor del mundo. Y en este sentido, sí tengo los datos, pero no los tengo, no los tengo en una diapositiva. Pero sí podemos decir que en términos de denuncias, esto sí les puedo decir, no hay ningún país fuera de nuevo, en el sur global, digamos, o sur global, de nuevo usando esa expresión, o en la periferia, semiperiferia, como queramos llamarlo, que no hay ningún país que tenga más causas que en Argentina, que tenga más casos que en Argentina. Argentina ha habido algunos casos en algunos lugares, pero poquitos, y de nuevo, no hay ningún país que tenga tantas causas como Argentina. Entonces, si volviendo, siguiendo con este hilo conductor del rol de Argentina en la competencia universal, uno podría decir que tal vez la contribución más significativa de Argentina al desarrollo de la competencia universal en años recientes ha sido no tanto hacia su expansión numérica, porque digamos, si bien los números no son bajos en Argentina, no llegan a los números que uno encuentra en ciertos países europeos y demás, sino que ha tenido que ver, su contribución principal ha tenido que ver con la expansión geográfica, ¿no? De la competencia universal. La expansión geográfica de la competencia universal, el hecho de que tengamos un país, un actor en el sur global, manejando tantos casos de competencia universal. Hay también toda una discusión, de nuevo, depende uno, el ámbito, ¿cómo vengo de tiempo? Y tal vez no sé si hablar mucho de este tema, pero sí el tema de colonias, no colonias y demás. A ver, acá tengo algunos datos. Bueno, hablemos un poco de los imputados, hablamos de los perseguidores, pero no de los imputados. Estos son imputados que fueron juzgados, acusados que fueron juzgados por competencia universal. Está mal eso lo de Argentina. No, está mal esto. Esto está mal. Lo armó algún research assistant y está mal. Les pido disculpas. No lo había visto con atención. Eso está mal. Pero respecto de los denuncias por nacionalidad, de los imputados les voy a hablar, pero, porque tengo los números en la cabeza. Pero empecemos con las denuncias por nacionalidad. Como ven, bueno, con el tiempo, ven, sirios son los que han sido denunciados o sospechados por autoridades, ¿no? En mayor medida. Bueno, en parte porque el conflicto sirio ha sido lo que ha sido y sigue en curso, pero en parte también tiene que ver con las olas de migración sirias a Europa, y yo he trabajado sobre el tema con un par de investigadoras acá de UCLA, y bueno, incluso el artículo ese que hicimos con Mark Eason, con el que también hicimos una ampliación importante de la base de datos y una actualización, también hablaba un poco de esto de migración, pero hicimos un trabajo con Maggie Peters y con Leslie Jones para politólogos más, pero digamos, un estudio estadístico, mostrando básicamente cómo las denuncias de competencia universal siguen las olas migratorias. O sea, cuando hay olas migratorias de un país a otro, es más probable que ese país haya denuncia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es que en Alemania hay tantas denuncias o casos considerados por las autoridades motu propio
respecto de Siria y no de Yemen, y bueno, tiene que ver con que ha habido olas migratorias de sirios a Alemania y no ha habido olas migratorias de yemeníes, supongo que decimos en español, eh, em, a, em, a Europa y a Alemania en particular. Entonces, bueno, sirios tenemos ahí. Casos de nazis siguen siendo muy altos en el tiempo. Debido a estos casos de los 80 hubo mucha investigación, mucha comisión de investigación en ese momento, entonces por eso los casos son tan altos. Ex Yugoslavia, como ven, casos altísimo el número de casos. Em, em, bueno, en parte también debido a olas migratorias dentro de Europa, eh, Alemania incluido ahí. Interesante, China, muchos casos chinos, en parte por Falun Gong, que todo lugar a donde iba un funcionario chino, Falun Gong iba y prestaba una denuncia. La enormísima mayoría de ellas no llegaron a ningún lado, ni siquiera pasan el estado de denuncia, pero bueno, estas son denuncias de vuelta. Argentina, debido a Baltasar Garzón y esos procesamientos y órdenes de detención que emitió contra, creo que inicialmente eran 98 ex militares argentinos y después, bueno, pero había más gente también procesada y demás, y bueno, y hubo algunos otros casos. Em, Estados Unidos, ven, 80, bueno, Estados Unidos acá sí, 80. Bueno, Ruanda, por supuesto, 153 acá, súper importante. Estados Unidos, 80. Déjenme escribir una nota porque tengo que decirle a mi RA que me corrige estas cosas. Em, el, em, em, y, disculpad, pero bueno, esas son las cosas del académico. Si no lo noto ahora, después me olvido y ya. Ruanda, de nuevo, muchos casos también, en parte olas migratorias, también porque el Tribunal Penal para Ruanda generó mucho interés en ese sentido. Estados Unidos, un buen número, ven, 80, también acá. Estos son algunos de los países que tienen más casos. De estos casos, ¿cuáles llegan a juicio? Los casos que llegan a juicio son casos, hay distintas formas de referirse a estos imputados, la verdad. Déjenme, ahí está, tengo algunos datos al final, pero mostrar, creo que tengo. A ver si tengo en el anexo. Si lo tengo. Defendants, prosecuting states. Ok. Estos son datos de imputados por región, imputados juzgados, los que ya les decía antes, imputados juzgados. No son los datos más actualizados, no son al fin del 2023. Esto es algo que creo que saqué. Hicimos otro artículo ahora que está saliendo el año que viene en el Leiden Journal of International Law con Leslie Jones también y con Natalie Bryce, que es una estudiante doctoral acá en UCLA, concentrándonos en imputados. Bueno, ¿cuáles son los imputados que son que juzgados? Hay distintas formas de calificarlos. Yo en su momento los llamaba imputados de bajo costo, porque no son, en un artículo que publiqué hace como, bueno, casi 15 años atrás, imputados de bajo costo, porque son imputados que no le generan mayores costos de relaciones internacionales a los países perseguidores. Con Leslie Jones y Natalie Bryce en este artículo estamos explorando una idea de imputados que viven con impunidad versus imputados que viven con miedo. ¿Qué queremos decir con los imputados que viven con miedo? Siempre hablando de competencia universal. Bueno, cuando uno habla de competencia universal, uno tiene esta imagen de que la competencia universal, del que el imputado de competencia universal es un Pinochet, es alguien poderoso que vive con impunidad en su país de origen y bueno, este es el imputado típico. Y si uno mira las denuncias, la mayoría de los imputados son estos.
Pero también hay otros imputados, que son imputados que en realidad están escapándose de su país de origen, eh, eh, que ya no son poderosos en su país de origen y que te están escondiendo en su país de origen. Muchas veces incluso este país de origen es un país autoritario. Piensen en Ruanda, piensen en Siria. Y entonces la idea es mostrar cómo estos países autoritarios en realidad le dan la bienvenida a estos casos de competencia universal contra sus oponentes militares o políticos, ¿no? Pero bueno, eso es una nota al margen. Si uno ve de nuevo los casos por nacionalidad llevados a juicio, se ve acá, ¿no? Digamos, por Asia estamos hablando del Medio Oriente esencialmente, estamos hablando de casos sirios, algunos casos de ISIS, ¿no? Del Estado Islámico. África, un buen número también, principalmente casos ruandeses, pero no solo casos ruandeses. Europa, estamos hablando de casos de nazis y de casos de ex yugoslavos, esencialmente, y de Sudamérica estamos hablando de silingos. Pero ven que los porcentajes están distribuidos. No es que se han concentrado todos sobre África, sí ha habido una concentración sobre, de nuevo, imputados de bajo costo, como yo lo llamaba, o imputados, digamos, que viven con miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una denuncia presentada, esto mostramos en el artículo este que está saliendo el año que viene, si hay una denuncia presentada contra un imputado viviendo con impunidad, las chances de que ese caso llegue a juicio son 1 en 100. Si la misma denuncia es presentada contra un imputado viviendo con miedo, es 1 en 3. 1 en 3 de que el caso va a llegar a juicio. ¿No? O sea que realmente estos son los casos, digamos, que llegan a juicio porque, pues, por una serie de motivos, pero básicamente porque esta gente que no tiene la protección de su país de origen y entonces típicamente emigra y típicamente entonces pueden ser detenidos y entonces pueden ser juzgados y pueden ser castigados. Esa es básicamente la historia ahí. Pero no hay una concentración solamente en África, como había en su momento, y nunca la hubo además, como sí había en su momento con la Corte Penal Internacional. Y sigue habiendo respecto a la Corte Penal Internacional respecto de los juicios ante la Corte. Todos juicios respecto de acusados africanos. No es el caso en materia de competencia universal sobre los 4 delitos de los que les estoy hablando. No estoy hablando de casos de piratería. Les hablo de los 4 delitos a los que me refería antes. Hay más distribución geográfica en ese sentido. También en materia de cuestiones, ya me estoy extendiendo demasiado. Bueno, voy a parar ahora un poco con esto, pero bueno, sigo un poquito, pero ahora termino esta idea y hago un par de otras cosas y después ya termino. En materia de colonialismo, si se quiere, desde una perspectiva colonial o postcolonial, sí, los países perseguidores son estamos hablando de juicios acá, el 80% son ex poderes coloniales, ¿no? Países colonizadores, digamos. Solamente un 20% no, o algo así, de números. Sí, la gran mayoría de los imputados son imputados de países que fueron colonias en su momento, ¿no? De nuevo, casi el 80%. Pero no es que el principal patrón que uno encuentra es que estos sean casos del ex poder colonial persiguiendo ciudadanos de sus ex colonias. Sí hay casos de estos, los números no son menores, ¿no? Es casi un 20% de los casos, pero más o menos el 80% de los casos no es esto. En fin, todo esto pone a Argentina, de nuevo, el rol de Argentina, el rol geográfico de Argentina en perspectiva, ¿no? Lo que les decía antes. Porque
de nuevo, es un país excepcional, realmente, o sea, lo podemos decir en este momento, por lo menos en el tiempo, es un país excepcional dentro del régimen de jurisdicción universal, porque es el país fuera del norte global que tiene más casos, más investigaciones abiertas y más casos de competencia universal en el mundo. En el mundo se puede decir esto. Bien. La otra cuestión que quiero introducir, y con esto voy a terminar, porque te dije, Julieta, que iba a hablar, prefería 40 minutos o una hora, y ya ahora llevo 49 minutos y voy a querer ir redondeando. Porque después podemos hablar de otras cosas, pero voy a terminar con esta parte, y porque igual me parece que es importante para Argentina, es interesante para Argentina. Está esta distinción que la articulé yo como distinción. Por supuesto, la idea de no say heaven, digamos, no la articulé yo, digamos, ni el término ni demás. Pero a mí básicamente les cuento un poco el origen de esto. Cuando a mediados de los 2010, yo me encuentro con esta y segunda mitad también de los 2010, me encuentro con esta, porque situación en donde, digamos, hay tanto académico y otros actores pensando que la jurisdicción universal, la competencia universal está en retirada. Mis datos no muestran esto, pero a la vez era cierto que España y Bélgica no estaban participando o teniendo este tipo de casos como los tenían antes. Entonces, yo ahí es donde, digamos, lo que propongo es un poco esta oposición entre el Global Enforcer y el No Safe Haven State. La oposición básicamente trata de capturar dos roles posibles, dos funciones posibles que los, los estados pueden cumplir dentro del régimen internacional de competencia universal. Uno de estos roles posibles es esto, traduciendo el inglés del español, que es horrible en español, no sé si existe este término en español, es un invento, pero la idea del enforzador global, no creo que esté enforzador en el diccionario de la Real Academia, pero bueno, así va cambiando el lenguaje también, en el tiempo, ¿no? La lengua. El enforzador global, en el caso del enforzador global, básicamente el Estado de competencia universal define su rol como el de proteger los derechos humanos y violaciones a los derechos humanos que ocurren en cualquier lugar del mundo. Y en relación con eso, entonces, perseguir delitos internacionales y a imputados, por supuesto, digamos, que han cometido, digamos, respecto de los cuales hay alegaciones de que han cometido delitos internacionales, en cualquier lugar en el mundo. Entonces, este es un primer rol posible. El segundo rol, si se quiere, es mucho más acotado y tiene que ver con esto de no ser safe haven, no ser un refugio seguro, ¿no? Digamos, no ser un lugar en donde, de nuevo traduciendo del inglés, no sé si en español tal vez hubiéramos articulado algún otro término distinto, pero pensándolo directamente desde el español. Pero la idea acá es que el rol del Estado en el régimen de competencia universal es no dar refugio a aquellos que han cometido delitos internacionales. Digamos, no dar refugio a ellos. Entonces, si viene alguien acusado o imputado o sospechado de haber cometido delitos internacionales y entra a su territorio o aún más, viene a vivir, digamos, en el país, digamos, perseguidor, bueno, el rol del país perseguidor es no, acá no, acá usted no entra o acá usted no. Si usted entra acá, va a tener que rendir cuentas, porque acá no damos refugio a gente que ha cometido este tipo de delitos o que ha cometido este tipo de delitos. Entonces, estos son dos roles posibles y creo que es una distinción conceptual que sirve para analizar
el régimen de competencia universal a lo largo del tiempo y en países específicos. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque volviendo un poco a los datos que les mostraba yo antes, a estos juicios, en realidad no es solo que a lo largo del tiempo ha habido una expansión de la competencia universal, lo mismo con las denuncias. No es solo que ha habido una expansión de la competencia universal. Lo que ha habido en el tiempo es una oscilación, si se quiere. Las dos siempre han estado presentes, ¿no? Digamos, el no ser, el ser enforzador global o no ser refugio seguro. Pero hay como una oscilación, si se quiere, en el tiempo, ¿no? Entre estos dos extremos, ¿no? Y entonces como que el régimen se mueve más hacia un lado, se mueve más hacia el otro, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, empieza con el caso Eichmann, es un solo caso, ¿no? Pero es un caso de enforzador global. O sea, es Israel violando la soberanía de otro país, secuestrando a una persona de otro país. Está bien, Argentina no iba a juzgarlo a Eichmann, ¿no? Digamos, están las justificaciones de por qué Israel podía o no podía hacer eso, pero, digamos, haciendo eso, ¿no? Digamos, una clara violación del derecho internacional para traerlo a Eichmann a su país de origen y decir, bueno, no me importa que Eichmann no esté acá, digamos, lo queremos juzgar por lo que hizo, lo queremos juzgar. Si uno mira los casos de nazis de los 80, que yo les decía, fin de los 70, 80, 90, esos casos siguen en el tiempo, todo lleva tiempo, pero estos son casos de no refugio seguro. Son casos de nazis descubiertos en los países, en estos países, o a supuestos nazis, ¿no? Porque por supuesto estamos hablando del proceso penal, hay presunción de inocencia y demás, aun cuando hablamos de estos delitos, pero descubiertos en estos países y estos son casos de no refugio seguro. Si uno mira el caso Pinochet y los casos en España en los 90, son casos de enforzador global. Si uno mira lo que estaba haciendo Bélgica, en algunos casos era una combinación de enforzador global. Los casos ruandeses en realidad son típicamente casos de no safe haven en Bélgica, de no refugio seguro, los que llegan a juicio. Pero bueno, esos dos roles. Lo que ocurre en realidad cuando Bélgica y España se retiran de esto, de este espacio, es que sí, los casos siguen aumentando y los juicios siguen aumentando, pero son esencialmente juicios de no refugio seguro. Son esencialmente juicios de no refugio seguro. Y les puedo mostrar esto un poco con algunos datos. Esto, por ejemplo, son juicios de vuelta. Y lo que dicen estos juicios son si al comienzo de la investigación, si cuando la denuncia es presentada, estas personas estos casos que terminan llegando a juicio, estas personas estaban presentes y residiendo en ese país, estaban solo presentes y no residiendo en ese país, o sea, el azul es presente y residiendo, el amarillo es presente y no residiendo, el rojo es ni presente ni residiendo. ¿Eh? Y como ven, es casi todo azul, yo soy bostero, esto es igual es de casualidad, y UCLA también son nuestros colores, azul y amarillo, pero como ven, es casi todo azul, con un poquito de amarillo y un poquito de rojo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, la mayoría de los casos que han llegado a juicio en materia de jurisdicción universal han sido de no refugio seguro. Casos de personas que estaban residiendo en ese país, no refugio seguro. Los casos los otros casos son muy poquitos realmente. Bueno, esto es otra, aún más todavía, es si la persona en cuestión había pedido o no asilo en el país en cuestión, pero bueno, son datos que más o menos van en la misma dirección.
Bueno, volviendo a Argentina, y con esto termino, porque ya ahora sí estoy llegando a la hora y de la hora sí que no me quiero pasar. Lo que es muy interesante del caso de Argentina ahora es que Argentina tiene un modelo de competencia universal de enforzador global. Eso es lo que está aplicando básicamente. Si uno piensa en todos los casos argentinos, son todos casos de personas que, respecto de personas imputados que no están residiendo en Argentina. El causa del franquismo, el Falun Gong, eh, Myanmar, Colombia, Venezuela, Nicaragua, son todos casos de personas que no están viviendo en Argentina. Y en ese sentido, bueno, esto abre de toda una serie de interrogantes súper interesantes. Primero que coloca a Argentina de nuevo en un lugar bastante excepcional dentro de lo que es el régimen de jurisdicción de competencia universal actual. Porque Alemania hace un poquito de enforzador global, pero lo ha hecho muy poquitito con algunas de órdenes de detención contra sirios, pero muy poquitito. Francia lo ha hecho basado no en competencia universal, sino basado en el principio de personalidad pasiva, digamos, pero también poquitito. Y Argentina, digamos, todos los casos importantes de Argentina son casos de enforzador global. Lo cual abre un montón de interrogantes. Uno de ellos es si Argentina va a seguir o no va a seguir la misma suerte que Bélgica y España siguieron 20, 21 años atrás o 10 años atrás o 15 años atrás. Ese es uno de los grandes interrogantes. Y en ese sentido, digamos, sé que en el público hay gente de organismos de derechos humanos, ONGs y demás, abogados litigantes y demás. En ese sentido, una cuestión interesante es está siempre la tentación de usar ahora Argentina como lugar para presentar denuncias porque es realmente el país que está actuando como enforzador global dentro de este régimen. A la vez, digamos, el riesgo es que si demasiado de estas denuncias son presentadas, y especialmente si cierto tipo de denuncias son presentadas, esto lleve a un backlash, a un backlash político dentro de Argentina, en donde la competencia universal es reducida en su ámbito y donde, digamos, la denuncia termina matando, y no es una buena expresión, pero simplemente porque no es una buena metáfora aplicada al tema, pero es la que me vino a la cabeza y la menciono, matando entonces un poco a la gallina de los huevos de oro. O sea, si Argentina es un poco ahora la gallina de los huevos de oro para presentar denuncias que ocurren basadas en competencia universal respecto de cualquier lugar, bueno, es que algunas de estas denuncias pueden llegar a Argentina, al lugar donde España y Bélgica terminaron. Yo creo que esta es una de las preguntas importantes e interesantes para seguir, para ver qué ocurre en el tiempo. Y bueno, entonces personas como la profesora Mira están en una situación privilegiada realmente para poder analizar esto y ver cómo sigue evolucionando. Así que acá termino, muchas gracias. Hice 1 hora y 2 minutos, me pasé un desastre, pero bueno, con esto sí termino. Muchísimas gracias, Máximo. La verdad que un placer escucharte y todo el panorama y las perspectivas que nos presentaste en 1 hora es fantástico porque has hecho un resumen de tu obra de los últimos años. Y disculparme porque con la emoción de escucharte no te hemos presentado debidamente en su momento. Si bien a todas las personas que se escribieron les remitimos tu currículum en español con todo el detalle, te merecías una presentación más acorde, No así importa que la persona. No tarde, importa, no importa. tarde pero seguro, algunas palabras voy a decir al respecto. Como dijimos, el profesor Langer es profesor en la Universidad de California, Los Ángeles, es director del Programa Transnacional de Justicia Penal,
y como han escuchado es una eminencia en derecho penal y procesal penal, tanto nacional como comparado e internacional. Tiene muchísima obra publicada de acceso abierto en muchos casos que pueden consultar en distintos idiomas. Ha recibido muchísimos premios a lo largo de su extensa y prolífera trayectoria y ha sido profesor, además de los Estados Unidos, en la Argentina, en algunas instituciones, en Francia, en Alemania, en Brasil. Y tenemos el honor, además, de que es un graduado de abogacía por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que por eso tiene esta generosidad siempre de volver al origen un poco y además de formarnos a muchos de nosotros. Y luego de estudiar Derecho en la UBA, estudió en Harvard, tanto la maestría como el doctorado en Derecho, y ha recibido muchísimas becas a lo largo de su trayectoria, así que todos quienes se han inscrito a la actividad recibieron su currículum extenso y pueden consultar en línea su obra. Y ahora abrimos un espacio de preguntas. Voy a pedir acá ayuda para que me digan por YouTube qué preguntas tenemos. Yo también tengo, mientras tanto, algunos comentarios, mientras vamos preparando. Qué importante, Máximo, que es generar datos. O sea, la base de datos, o sea, generar datos y saber analizarlos, ¿no? En el momento oportuno. Cómo haber generado esa base de datos te permitió ir respondiendo a algunos debates globales que se fueron dando y responder con los datos. Y además generar estas categorías de análisis que en su traducción al español igual nos permiten pensar, ¿no? Esto de que no hay un refugio seguro, o esto del enforzador global, que sería un poco el rol de Argentina, que nos permite pensar los casos localmente. A mí me interesa por ahí, me interesaban muchísimas cuestiones que plantearon, pero pensando quizás para un público amplio, como comentábamos, hay muchísimas personas que están siguiendo la transmisión de YouTube desde Europa, desde España, desde organizaciones de derechos humanos, también desde distintos países de Latinoamérica. Entonces creo que esta visión, tanto desde Europa, o sea, tanto desde el norte global como desde el sur global, permiten ir más allá con estas reflexiones. Y en particular, a mí me gustaría saber cómo empezaste, esto es una pregunta muy de curiosidad académica, ¿cómo empezaste a investigar estos temas de jurisdicción universal? ¿Cómo te interesaste para comenzar? Porque sé que fue hace muchos años. Y vamos viendo las preguntas de YouTube mientras tanto, a ver si hay algo más. No, bueno, como siempre cuando uno investiga algo, ¿no? Digamos, hay cuestiones personales, digamos, digamos, yo, digamos, que crecí en Argentina durante la dictadura y tuve familia exilada y bueno, y siempre, digamos, todos los temas de derechos humanos siempre me tocaron muy de cerca en ese sentido. Cuando yo estaba en Harvard, una cosa, lo arrestan a Pinochet, entonces yo llego a Harvard y a los 2 meses lo arrestan a Pinochet, y una cosa muy linda que me pasa, que la verdad que fue un gran honor y siempre le estaré muy agradecido, es que me, me- como estudiante me toca hacer de chaperón de Baltasar Garzón, que viene invitado a Harvard y entonces yo lo voy, lo recibo al aeropuerto, lo manejo, mi auto viejito, digamos, de estudiante y lo manejo y qué sé yo. Y, mm, y bueno, el interés siempre estuvo. Y en un momento decidí escribir sobre el tema, la verdad. Le entré también un poco desde un punto de vista del derecho procesal, que ni he hablado de estos temas, pero cuando uno tiene que analizar la interacción entre los tribunales y los poderes ejecutivos, la parte procesal es muy importante. Y entonces yo en su momento cuando escribí La diplomacia de la jurisdicción de la competencia universal, que fue mi primer artículo sobre el tema, en realidad los casos de estudio son casos de derecho procesal penal comparado, aplicado a esto. Entonces, ¿por qué es que por qué es que los casos avanzaban en Bélgica y en España y no avanzaban tanto en Francia o en Inglaterra o en Alemania? O ciertos casos no avanzaban. Eh,
cuestiones de procesal. Pero bueno, de ahí me metí y a mí me gusta siempre trabajar inductivamente, o sea, realmente entender cómo funcionan las cosas en la práctica, si se puede, y de ahí armar, en lugar de venir con una agenda fuerte de cómo quiero yo que funcione en la práctica y de asumir que eso es lo que está ocurriendo. Un poco es. Bueno, te agradezco mucho. Me parece que aporta a entender cómo investigamos, porque también tenemos estudiantes aquí que comparten tanto la transmisión como aquí en la mesa. Entonces, siempre la cuestión metodológica es un aporte y a veces en derecho se desluce la cuestión metodológica. Así que ver el trasfondo metodológico y cómo nos vamos interesando por algunos temas es un aporte para quienes están comenzando estos caminos de investigación. Tenemos acá una pregunta de un estudiante de Relaciones Internacionales, que es un estudiante mío de mi Comisión de Derechos Humanos, que lo voy a invitar a que haga la pregunta. Vení, Julián, haz la pregunta, por favor. Ahí viene. Buenas. Hola, hola. Buenas, ¿cómo va? Hola, Julián. Un gusto. Un placer. Perdón por los nervios, pero nada, quería hacer una consulta, más que nada sobre el derecho internacional. En el caso de organizaciones criminales como el ISIS o el Daesh, ¿qué tipo que integran varias nacionalidades estas organizaciones? ¿Qué tipo de leyes o tribunales internacionales se tienen que hacer cargo de estos casos? Hablando de la jurisdicción universal sobre todo. No, bueno, si es jurisdicción universal, cualquier país en teoría los puede hacer, ¿no? Respecto de los casos en particular de Daesh, digamos, o el Estado Islámico, el, em, básicamente los casos esos siguen los mismos patrones que los otros casos. O sea, en general hay gente que ha emigrado a Europa y que entonces son descubiertos en Europa, digamos, hay alegaciones respecto de ellos en Europa y entonces se inician investigaciones y algunos de esos casos terminan en juicio. Yo los trato de clasificar por nacionalidad, pero también los tengo por grupo. De hecho, los nazis los tengo por grupo. Se podría clasificar a Daesh como grupo. Tal vez tendría más sentido hacerlo de esa manera. Así que bueno, esto respecto a la competencia universal. Y después hay distintos, digamos, los países en donde los supuestos delitos cometidos por miembros de Daesh ocurrieron, tienen competencia sobre estos delitos en base, por ejemplo, a su territorio. Entonces, si ocurrieron, suponete, en Irak, y bueno, Irak tiene competencia respecto de esos delitos. La Corte Penal Internacional puede o no puede tener, pero en general los países en donde ha operado Daesh en el tiempo no son países que son miembros de la Corte Penal Internacional. No ha habido un referral, ni sé cómo decimos en español esto, porque yo enseño todo esto en inglés, pero no ha habido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha mandado esto a la Corte Penal Internacional. Entonces la Corte Penal Internacional no ha podido tener mayor participación respecto de estos casos. Lo que sí ha habido, que es muy interesante, y este es un desarrollo interesante de los últimos años, es un mecanismo de investigación para casos de Daesh. Hay distintos mecanismos de investigación creados en años recientes para investigar distintas situaciones, con la idea que estas investigaciones después puedan servir medio en cualquier lado, una vez que uno encuentra el lugar, y bueno, la investigación esta puede aportar elementos como al lugar que sea como para trabajar sobre estos casos. Muchas gracias, la verdad respondió muy bien. Encantado, Julián, encantado. Sí. Bueno, Máximo, acá nos llega una pregunta desde YouTube de Juan Bargalló, que pregunta cuáles son las diferencias que considerás relevantes entre Argentina y los países que han logrado llevar a juicio casos de jurisdicción universal. Creo que la principal son los imputados.
es tener imputados o no tener imputados. Yo si estuviera trabajando en Argentina con estos casos, sí, tal vez algunos de estos imputados pueden ser detenidos, y ha habido, por supuesto, órdenes de detención emitidas, ¿no? Pero bueno, digamos, sin que hayan llegado a frutos, pero esa es una cuestión a trabajar. Los imputados, la otra, las órdenes de arresto, la otra es estar a la espera de que llegue algún posible imputado a Argentina en la situación que sea y tratar de preparar el caso con anticipación, como para que cuando el caso, incluso que las autoridades idealmente estén advertidas, pero como para que cuando la persona llegue a Argentina, entonces pueda ser detenida y entonces el caso pueda avanzar, porque de nuevo, no hay juicios en ausencia en Argentina. No hay juicios en ausencia, no están permitidos, es necesario tener los imputados. Y la tercera posibilidad es migración. Hay comunidades de ciertos países, sobre todo sudamericanos, en Argentina, y es muy probable que dentro de esas comunidades haya gente que de un modo u otro ha estado implicado en la comisión de delitos. Lo que pasa es que lo que no tiene Argentina, que sí tienen los estados europeos, es protocolos dentro de lo que son las autoridades migratorias, digamos, y también que lidian con refugiados, etcétera, para identificar a personas que, bueno, alegaciones de comisión de delitos internacionales. Pero creo que también es un trabajo que se puede hacer desde un punto de vista desde la perspectiva de las ONGs o organizaciones no gubernamentales o abogados trabajando en el tema, o fiscales eventualmente también, ¿no? Pero de nuevo, esos diría yo que es el principal motivo. En Argentina tiene que haber imputados para que físicamente para que el juicio pueda realizarse y el caso pueda avanzar. Clarísimo, Máximo, muchísimas gracias. Te hago una pregunta de tu presentación y después tengo algunas viejas preguntas también que veníamos conversando. Cuando presentaste el caso de Ruanda y Bélgica, dijiste que había más para decir de ese caso y bueno, sabiendo del pasado colonial, del caso de Ruanda, quizás sería interesante que compartas un poco más porque lo resaltaste como un caso interesante. Sí, no, bueno, sí, como cualquier, la verdad que todas estas situaciones son como medio fascinantes. Voy a apagar después cualquier cosa la reconecto. Todos los casos son interesantes. En el caso de Bélgica, sí, lo que pasa con Ruanda, por supuesto, sí, Bélgica como poder colonial, pero además Bélgica tenía soldados belgas cuando ocurre el genocidio en Ruanda, en el año Exactamente. 94, que además mueren en ese Sí. contexto, digamos, eran parte de las fuerzas de Naciones Unidas y mueren en ese contexto. Entonces, el tema este en su momento en Bélgica fue un tema políticamente súper importante y súper central. Y eso afectó, eh, combinado con el pasado colonial, ¿no? Que estos casos tuvieran tanta atención, ¿no? Y concentraran recursos y demás. Y bueno, de hecho siguen a lo largo del tiempo, porque tenemos el caso del Butare, pero ha habido casos de ruandeses juzgados en Bélgica en tiempos más recientes. Bueno, te agradezco también la respuesta. Me parece que tenemos un tema de delay. ¿Ah, conmigo? Ah, no estoy. Ahí va. Está bien. Perdimos el audio por un momento aquí, no te ¿Me escuchamos lo último. escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Los últimos 30 segundos diría que no te escuchamos. Ah, perdón, sobre Bélgica no se escuchó la respuesta. Último, no, la parte final.
No, básicamente, ya ni me acuerdo pero básicamente que en Bélgica como digamos, entre el pasado colonial y la relación colonial y el tema de los soldados belgas matados en, en el contexto del genocidio, el tema fue políticamente muy importante, entonces eso llevó a que hubiera recursos y de hecho, de nuevo, el caso de los 4 de Butare es el primer caso, pero ha habido distintos casos en Bélgica a lo largo del tiempo, incluso casos más recientes, mucho más recientes contra ruandeses. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nos acaba de llegar otra pregunta desde el YouTube de Eduardo Fachal, que incluso es un abogado de la querella del franquismo aquí en la Argentina, y que nos pregunta cómo ves la dificultad para la producción de la prueba por la falta de colaboración de los estados donde se cometieron los delitos, que es un caso muy relevante en la situación de España. Sí, sí, eso es un gran desafío y bueno, la verdad que em, nada, el trabajo de los abogados privados en ese sentido eh, puede ser fundamental. Sí, no, digamos, en el caso, por ejemplo, de la causa del franquismo, eh, yo siempre una cosa que yo le digo a mis estudiantes es que cuando la gente piensa sobre el derecho, en general, la palabra creatividad no es la primera palabra que surge, ¿no? Tampoco la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y tal vez uno pide 20 palabras y todavía no, la palabra creatividad no aparece, ¿no? Si uno hiciera una encuesta a la gente, ¿no? Dijera, ¿con qué asocia la palabra derecho, ¿no? La palabra creatividad no aparece en la gente de muchos. Y yo creo que esto es falso. O sea, creo que, digamos, la creatividad y la innovación en el derecho es fundamental y los casos de competencia universal son un clarísimo ejemplo de eso y con muchos ejemplos dentro de esto, ¿no? Entonces, digamos, la mera idea, ¿no? Digamos, la mera idea, bueno, no hay casos en Argentina, no se puede hacer más casos en Argentina, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a España. Porque en realidad la ley esa española de 1985, ¿no? Digamos, que establecía competencia universal ahí no estaba pensada para estos casos para nada. Ellos estaban pensando en casos de terrorismo y narcotráfico. No estaba, y ahí aparecieron abogados y dijeron, no, usémoslo para esto también. Entonces, y lo mismo pasa con la investigación de los casos. Sí, eso es un desafío. Investigar casos a miles de kilómetros de distancia es difícil, si no imposible. Bueno, es muy difícil, no es imposible, es muy difícil. Y bueno, dependiendo del momento político, hay más espacio para explorar cosas o no, ¿no? Digamos, si los consulados argentinos, como en el caso del franquismo, se abren en España para que haya declaraciones en España, y bueno, esta es una forma de abrir puertas, traer testigos a declarar ante los tribunales argentinos desde España es otra cuestión. Si hay algún ayuntamiento que está dispuesto a, excavar fosas, ¿no? Como ha habido en el caso del franquismo, es otra cuestión. En este sentido, un desarrollo súper importante en materia de competencia universal, desde que yo empecé a trabajar en este tema hasta ahora, son las innovaciones tecnológicas. Y ese es un espacio en donde hay mucho, mucho lugar para innovar, para pensar, para usar. El caso de los Caesar Pictures, ¿no? de las fotos de Caesar. Caesar es un seudónimo, ¿no? Usado por este fotógrafo, que era un fotógrafo oficial dentro de las prisiones sirias.
y que como fotógrafo sacó miles de fotografías documentando abusos y se las llevó todas en un pendrive. Imagina, esto, digamos, hace 15, 20 años atrás hubiera sido inimaginable y esto, digamos, esto aportó prueba fundamental. Facebook, redes sociales, hay muchos casos que se han construido en base a fotos obtenidas en las redes sociales, incluso en varios casos publicadas por el propio imputado, con orgullo, ¿no? Digamos, entonces, ese es un espacio súper interesante. Por supuesto, cuando hablamos de la causa del franquismo, es una causa antigua, ¿no? Con muchos años, digamos que ocurre, donde la mayoría de los eventos pasaron hace muchísimos años. Pero bueno, estas son algunas de por lo menos de las respuestas, reflexiones. Quiero dialogar un segundito con Máximo con esto último que ha planteado, porque en la causa de Myanmar, aquí en la Argentina, se ha solicitado información a Facebook para Ajá. que información sobre algunos sucesos previos a persecuciones al pueblo rohingya, donde se incentivaba, como antiguamente en Ruanda había sido la radio, se utilizó Facebook. Incluso hay situaciones de persecuciones a distintos pueblos musulmanes que se utiliza el WhatsApp. Entonces, bueno, esto que decís es absolutamente pertinente y se está utilizando. Y además, aquí mi estudiante no me deja mentir que esto de la creatividad coincidimos siempre, y es algo que he mencionado en las clases, incluso cuando hice promoción en la radio de esta actividad, decir, bueno, la enorme creatividad, vamos a hablar aquí de los abogados argentinos, para hacer muchísimas cosas durante los momentos de impunidad, por ejemplo, lo que fueron los juicios por la verdad, los juicios en el exterior de distinto tipo, jurisdicción universal, jurisdicción pasiva, jurisdicción activa, o sea, todo lo posible, apropiación de niños, robo de bienes, o sea, una cantidad de buscar los intersticios legales, y bueno, ir tirando botellas al mar, porque ahora estamos un poco en el diario del lunes y podemos saber algunas cosas que han sucedido, pero cuando se hacían todos estos intentos, que fueron unos esfuerzos enormes de una cantidad de colectivos, de abogados, no se sabía en qué iba a terminar. Es algo que se hace desde la fuerza de la voluntad y del pensamiento ético, que es de lo que se debe hacer, pero no con un objetivo pragmático de que va a haber un resultado positivo o negativo que va a salir bien, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante pensar esto desde estos interrogantes y del horizonte un poco abierto, que no tenemos las respuestas hoy, sí hay un cúmulo de experiencias que hace quizás 20, 30 años no teníamos, y entonces quizás se estimula a emprender estas aventuras porque sabemos que de algún modo confluye. Es un agua en un río que a algún lado va llegando. Y en este sentido, quizás si me permiten dos preguntas, vamos viendo si hay alguna pregunta más de YouTube. Tampoco te quiero demorar más, en unos 10, 15 minutitos vamos a terminar, si te parece. Por un lado, muchísima intriga por leer tu nuevo artículo sobre imputados y a ver si nos podés compartir algún adelanto, porque estoy sumamente curiosa de saber si mencionás algún caso de Argentina o cómo, o sea, ya imagino en qué categoría de imputados entraría Argentina, pero si nos lo querés compartir sería interesante. Y después creo que tengo una preguntita más. Sí, está bueno. La verdad que para este artículo no estaba pensando sobre Argentina y está buena la pregunta. Eh, Porque de nuevo, el artículo, de nuevo, trata de explorar esta distinción entre dos tipos de imputados de competencia universal, aquellos viviendo con impunidad y aquellos, digamos, escapándose. No sé si con miedo es, bueno, discutimos mucho sobre si llamarlo así o no, pero bueno, al final quedó así. Eh, el, em, em, el, em, y como Argentina trabaja mucho con imputados viviendo con impunidad, en realidad el artículo, si se Claro. quiere, explica por qué las cosas, si se quiere, ayuda a explicar por qué estos casos no llegan a juicio, pero de nuevo, yo creo que el principal motivo tiene que ver con la presencia o no de los imputados en Argentina.
El artículo también sí explora distintas cuestiones. Una es, por ejemplo, cuál es la justificación de los casos de los juicios de competencia universal para estos imputados que están escapándose. Porque estos imputados, en realidad, si fueran devueltos a su país de origen, recibirían consecuencias negativas. Puede ser un castigo penal o puede ser una, no sé, tortura, ejecución extrajudicial, ¿no? Digamos, distintas, pero recibirían consecuencias negativas. Con lo cual, no es que quedarían impunes, ¿no? Si fueran devueltos a su país de origen. Entonces, si esto es así, en realidad uno de los roles centrales de la competencia universal es que estos juicios cumplan con estándares de debido proceso, con estándares internacionales de debido proceso. Y tengo datos también sobre eso, digamos, no en este artículo necesariamente, pero sobre en qué medida cumplen o no cumplen, pero también en este artículo incluimos alguna cosa. Con gusto después te lo mando a las galeras. El artículo va a salir en marzo, ahora en 4 meses, en el Leiden Journal of International. Sí. Bueno, fantástico. Y después, a ver si resumo esto del final, pensando un poco en el antecedente Pinochet, que nos da un escenario para pensar algunas situaciones donde no se llega a juicio, pero hay una cierta efectividad política, si se quiere, de estas iniciativas. Y pensando en que hay pedidos de captura internacional en Argentina, ya en el caso de Myanmar y en el caso de Venezuela, ¿cómo pensás que puede analizarse la efectividad de los juicios en Argentina? Con este escenario de que no tenemos Sí, imputados sí, presentes aquí. yo creo que en parte es un poco lo que vos decías, es tirar botellas al mar, ¿no? Y algunas de esas van a llegar a algún lado, digamos, van a llegar a algún lado y otras no. Y es un poco difícil saber tal vez ahora cuáles llegan y cuáles no. Uno ve, qué sé yo, por ejemplo, por supuesto que para las víctimas dentro de la causa del franquismo y los abogados litigantes y todo, debe ser súper frustrante, digamos, que la causa no pueda avanzar más, que España no ayude y demás. Pero digamos, el solo hecho de que esta sea una causa en donde, la única causa, porque España, digamos, ha tenido como estándares dobles en este sentido, ¿no? Esto es algo importante también, eso es una diferencia entre Argentina y España, y entre Argentina y Bélgica, diría yo también, y es interesante resaltarla, porque, volviendo al caso argentino, porque uno podría pensar en el ejercicio de competencia universal por parte de España o de Bélgica como un acto medio hipócrita. Hipócrita en el sentido que estos son países en donde, digamos, se han cometido o han participado en violaciones masivas a los derechos humanos que nunca juzgaron sus propios actos, ¿no? A diferencia de Argentina. Y después estos países como España y Bélgica salen a predicar, digamos, a juzgar casos en otros lugares. No quiero decir que esté mal que los juzguen, ¿no? Digamos, hay un montón de cuestiones que uno podría analizar, pero parece haber un estándar doble, ¿no? En España y en Bélgica, que en Argentina no lo hay, en parte, ¿no? Y eso también hace que el caso argentino sea distinto y medio único, creo yo. Em, el, em, pero, por ejemplo, en el caso del franquismo, de nuevo, este es el único lugar donde víctimas han podido ser escuchadas, donde han podido aportar su prueba, donde una autoridad tomó medidas, les tomó declaración, se ha encontrado algún cuerpo en consecuencia. Sí, no es que ha habido órdenes de captura, ha habido cuestiones por el estilo, ¿no? O sea, sí, no. El proceso no ha cumplido los roles que el proceso penal les asigna, ¿no? Que el derecho les asigna, que es, bueno, eventualmente, digamos, poder realizar un juicio si hay suficientes elementos de prueba y eventualmente castigar a aquellos que cometieron estos delitos.
pero no es que no ha salido nada de este proceso, ¿no? Digamos, no es que no ha salido ninguna cuestión positiva. Si puede haber un efecto boomerang, como en Pinochet en alguno de estos casos, es una pregunta interesante. Lo que pasa es que se tienen que dar ciertas situaciones políticas en el país de origen. Y ni, por ejemplo, digamos, si vos mencionabas, y de nuevo, no, sin entrar en cuestiones políticas, pero si vos mencionabas Venezuela y Myanmar, ninguno de esos dos países parece estar dadas las condiciones políticas, ¿no? Como para que haya un proceso de rendición de cuentas interno. Entonces, bueno. Pero el tiempo pasa, los regímenes cambian y eso puede que ocurra, y entonces puede ser que esta botella tirada al mar hoy llegue a puerto en 5 años o en 10 años, pero bueno, solo el tiempo dirá.